Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es hacer una aproximación un poco más aproximada al área que yo quiero, al área S que estoy buscando. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues la idea es la misma que hice aquí arriba, pero si ahora en lugar de dividir en 3 partes la base, la divido en más, por ejemplo en 4, pues seguramente la aproximación va a ser mejor. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Pues vean, la base la voy a dividir en 4 partes, es decir, aquí va a ser un cuarto, 4 partes iguales, aquí va a ser 2 cuartos, o sea, un medio, y aquí va a ser 3 cuartos. Entonces divido la base en 4 partes iguales y hago exactamente lo mismo. Me voy a fijar en los rectángulos que tienen como base un cuarto y como altura f de un cuarto o f de 2 cuartos o f de 3 cuartos. Entonces me voy a fijar en este rectángulo, después voy a calcular este de aquí y me va a quedar f de un medio. Luego me fijo en este de aquí y me va a quedar aquí f de 3 cuartos. Esto es f de 3 cuartos. Lo voy a poner con un lápiz. F de 3 cuartos, f de un medio, f de un cuarto y esta última es f de 1. Entonces este último tiene altura f de 1. Y entonces si ahora yo sumo estos 4 rectángulos, pues resulta que esta aproximación pues tiene menos defecto que la aproximación que hice aquí arriba. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues exactamente lo mismo que hice en el caso pasado. A esta suma de estos 4 rectángulos le voy a llamar R4. R4 entonces va a ser la suma de los 4 rectángulos. Entonces, para el primer rectángulo, la base del primer rectángulo es un cuarto y la altura es f de un cuarto. La base del segundo rectángulo vuelve a ser un cuarto y la altura es f de un medio o f de 2 cuartos. Voy a poner aquí para que cuando haga las cuentas me quede el mismo denominador. Luego, del tercer rectángulo, la base vuelve a ser un cuarto y la altura es f de 3 cuartos más un cuarto, que es la base del último rectángulo, por f de 1. F de 1, en lugar de ponerlo como 1, lo voy a poner como 4 cuartos, les repito, para que me quede al final el mismo denominador. Entonces voy a resolver esta operación. F de un cuarto es un cuarto al cuadrado, o sea, un 16avo. Un 16avo por un cuarto es 1 entre 64. Más, luego para este de aquí me queda 2 cuartos al cuadrado, 4 16avos. 4 16avos más 1, más un cuarto, perdón, por un cuarto me queda 4 64avos más 3 cuartos al cuadrado, 9 16avos. 9 16avos por un cuarto, 9 entre 64. Y finalmente 4 cuartos al cuadrado, 16 16avos por un cuarto, 16 entre 64. Entonces a esto me refería. Cuando ustedes hacen las cuentas así, pues todo tiene el mismo denominador, entonces es muy fácil sumarlo. Aquí me queda 1 entre 64 más 4 entre 64, 5 entre 64, más 9 es 14. ¿Sí es 14? 9, 5, 14, 14 y 16, 30. 30 entre 64. 30 entre 64 es aproximadamente 30 entre 64 es aproximadamente 4.7. Esto es más o menos 4.7. Entonces vean, lo que acabo de hacer es decir que ahora S sigue siendo menor que 4.7. Entonces el proceso que estamos siguiendo aquí lo podemos continuar conforme hacemos el número de divisiones en la parte de abajo cada vez mayor y el área se va a ir aproximando cada vez más al área S, que es la que estoy buscando.
Entonces la idea es ir haciendo mayor número de divisiones aquí abajo y eso nos va a ir dando un resultado cada vez más aproximado al valor ese que estoy buscando. Entonces ahora lo vamos a hacer para el caso general. Entonces, supongamos ahora que lo que quiero calcular es Rn. ¿Quién es Rn? Pues lo que tengo que hacer es dividir la base en n partes iguales y hacer el mismo proceso que hice antes. Entonces, Rn, que es cuando yo divido en n partes iguales, pues lo que estoy haciendo aquí es dividir en una parte, lo voy a dividir en dos partes, voy a dividir aquí en tres partes y así me sigo dividiendo hasta dividir todo en n partes iguales, bueno, de base igual. Entonces lo que estoy haciendo es dividir en n partes. Esto lo voy a pintar de un color para ser congruente con lo que habíamos hecho antes. Entonces lo que estoy haciendo es dividir la base ahora en n partes iguales. Entonces, ¿quién me va a quedar aquí? Este sabemos que es 0 y este es 1. Si dividí en n partes iguales, pues este va a ser 1 entre n, el siguiente va a ser 2 entre n, el que sigue va a ser 3 entre n, y así me sigo hasta llegar a 1, que es n entre n. Antes de 1 está n menos 1 entre n, n menos 2 entre n y n menos 3 entre n. Entonces, estos van a ser los límites de mis rectángulos. Y ahora, ¿quiénes van a ser las alturas? Pues bueno, esta primera altura es f de 1 entre n. Esta segunda altura es f de 2 entre n. No me cabe aquí, lo voy a poner hasta el siguiente. F de 3 entre n. Está por aquí. Esta de por aquí es f de n menos 2 entre n. Esta de aquí es f de n menos 2 entre n. F de n menos 2 entre n. Esta de aquí es f de n menos 1 entre n. Y la altura más grande es f de 1 o f de n entre n. Ok, entonces vamos a calcular el área de estos rectángulos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues sumarlos todos. Todos, como hemos visto, tienen la misma base. La base en el caso que dividí en 3 era 1/3, cuando dividí en 4 era 1/4 y cuando divido en n, pues todos van a tener base 1 entre n. Y entonces, ¿quién es la altura? Pues del primer rectángulo es f de 1 entre n. Después del siguiente rectángulo es 1 entre n, la base, por f de 2 entre n, que es la altura de este rectángulo. Para el siguiente rectángulo es de base 1 entre n y de altura f de 3 entre n. Y así me sigo sumando cada uno de estos rectángulos hasta, por ejemplo, el penúltimo. El penúltimo tiene base 1 entre n y la altura es f de n menos 1 entre n. F de n menos 1 entre n. Y el último rectángulo, que es 1 entre n de base y altura f de n entre n o f de 1. Entonces, voy a simplificar esto un poco. Esto es 1 entre n y f de 1 entre n, como la función es x cuadrada, entonces es 1 entre n al cuadrado, o sea, 1 entre n cuadrado. Más, después, aquí vuelve a tener la misma base, 1 entre n, pero aquí ahora la altura va a ser 4 entre n cuadrada. Después va a ser 1 entre n de base y de altura va a ser 9 entre n cuadrada. Y así continúo hasta el penúltimo, que sería 1 entre n de base y de altura n menos 1 al cuadrado entre n cuadrada más 1 entre n de base. ¿Y cuál es la altura aquí? Pues la altura es
n cuadrada entre n cuadrado, o sea, 1 al cuadrado, que es 1. Ahora, ¿qué tienen en común todos estos sumandos? Pues todos tienen 1 entre n como factor común. Y entonces lo factorizo y me queda 1 entre n cuadrada más 4 entre n cuadrada más 9 entre n cuadrada más n menos 1 al cuadrado entre n cuadrada más n cuadrada entre n cuadrada. Pero siguen teniendo un factor común. Todos están siendo divididos entre n cuadrada. Entonces voy a factorizar ahora un 1 entre n cuadrada. Pero como ya tenía un 1 entre n afuera, pues me va a quedar afuera 1 entre n al cubo. Y adentro solo me van a quedar los numeradores, que son 1 más 4 más 9 más puntos suspensivos más n menos 1 al cuadrado más n cuadrado. Y si se dan cuenta, todo esto de aquí es la suma de los cuadrados, que para eso yo tengo una fórmula que vamos a ver ahorita.